El 25 de septiembre de 1968, la policía encontró a una niña de solo 8 años tirada en el suelo de un departamento en Los Ángeles, California. Ella estaba sin ropa y a su alrededor todo era sangre. Sobre su cuello tenía una barra de metal, con lo que al parecer la golpearon hasta dejarla inconsciente. En la escena también se encontraba un hombre que estaba sin ropa, pero no lo atraparon y el hombre huyó del lugar. La niña recibió 27 puntos de sutura en la nuca, estuvo en coma durante 32 días y hospitalizada por meses, pero sobrevivió y se recuperó. Esa niña era Tali Shapiro. Todavía no se sabía, pero ella no era la primera víctima y sobreviviente de un despiadado asesino. La policía logró dar con Tali Shapiro gracias a que un testigo vio cómo un individuo secuestró a la niña y la llevó hasta su departamento. Esto sucedió cuando Tali salió de su casa camino a la escuela, donde cursaba el segundo grado. Al caminar por el Sunset Boulevard, un desconocido se le acercó y se ofreció a llevarla en su auto. Para ella el hombre era un extraño, pero la convenció diciéndole que conocía a sus padres. El papá de Tali era una persona muy conocida porque trabajaba en la industria musical y hasta el mismísimo Jim Morrison visitó a su familia en algún momento. Por eso a la niña le fue fácil creerle a este misterioso hombre. Una vez en su auto, este extraño le dijo a Tali que era un fotógrafo profesional y quería parar primero en su casa para mostrarle un póster. Cuando llegaron, él la golpeó en la cabeza, abusó de ella y la dejó inconsciente usando una barra de metal. El hombre que llamó a la policía era Donald Haynes. Él quedó sumamente perturbado cuando vio toda la escena en la que claramente secuestraron a una niña. Donald los siguió hasta el departamento, pero tuvo miedo de entrar. Entonces llamó desde un teléfono público. Ya en el departamento, la policía tuvo que tomar una decisión rápida porque, por un lado, estaba Tali tirada en el piso de la cocina y por otro, estaba un hombre desnudo al que debían atrapar. Pero no hubo tiempo para pensarlo mucho y decidieron salvar a la niña mientras el criminal se escapó. Hoy les invito a conocer a Rodney Alcala, el asesino del juego de las citas. Se lo conoció así porque este hombre le tenía tan poco respeto a las autoridades que sin miedo a ser descubierto participó de un programa de televisión. Esta historia se popularizó recientemente con el estreno de la película Woman of the Hour. Quédate hasta el final, así te cuento qué pasó con él. Rodney Alcala nació el 23 de agosto de 1943 en San Antonio, Texas, bajo el nombre de Rodrigo Jacques Alcala Bucor. Era el tercer hijo de una familia de origen mexicano, compuesta por su padre Raúl Alcala Bucor y su madre Ana María Gutiérrez. En 1951, la familia se mudó a México, pero 3 años después, su padre los abandonó. Esto hizo que junto con su madre y sus 2 hermanas se mudaran a los suburbios de Los Ángeles, California, cuando él tenía aproximadamente 12 años. Rodney fue un estudiante académico destacado y asistió a varias escuelas privadas antes de graduarse de la Canwell Sacred Heart of Mary High School. A sus 17 años se unió al ejército de los Estados Unidos y luego allí se le diagnosticó con un trastorno antisocial de la personalidad tras sufrir un ataque de nervios. Esta serie de experiencias familiares y educativas pudo haber influido en su comportamiento posterior y en su eventual desarrollo como criminal. Pero esa es solo una teoría que tenemos. Después de su tiempo en el ejército, Rodney se matriculó en la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, donde estudió dirección cinematográfica y tuvo como profesor a nada más y nada menos que Roman Polanski. ¿Se imaginan? El tan famoso y controversial director de cine fue su profesor. Todo lo que Rodney Alcala aprendió durante su tiempo en esta universidad le sirvió también para formarse como fotógrafo, una carrera que realmente le apasionaba. Rodney terminó sus estudios de cine y llegó a trabajar incluso como tipógrafo en el diario Los Angeles Times, donde se le conocía por compartir fotografías de mujeres, muchas de las cuales eran de contenido explícito, con sus compañeros. A pesar de todo, él no permaneció mucho tiempo entre un trabajo y otro. Se movía mucho en su vehículo entre California, Nueva York, New Hampshire y no se sabe con certeza hacia otros estados.
Se cree que esto de andar de un lugar a otro y de un trabajo a otro pudo haber sido porque cuando ocurrió lo de Tali Shapiro en California, Rodney Alcala fue inmediatamente registrado como delincuente sexual, entonces huyó de Los Ángeles y se mudó a Nueva York para evitar que lo atraparan y condenaran. La policía supo que se trataba de Rodney Alcala, porque solo bastó informarse con los datos del departamento que alquilaba. Una vez en ese nuevo estado, se cambió el nombre a John Berger y se matriculó para tomar clases de cine en la Universidad de Nueva York. Pero esto era solo una fachada, nunca terminó esa carrera. El cambio de identidad, ser supuestamente un estudiante y además fotógrafo, fue lo que le permitió conseguir nuevas víctimas. Rodney era atractivo y muy seguro de sí mismo, entonces se acercaba a las mujeres y les ofrecía sesiones fotográficas. A muchas las convenció así, incluso llegó a armarse de un portfolio con las fotos de muchas de estas mujeres y niñas. Como les conté al principio de este video, Tali no fue la primera víctima de Rodney Alcala, ni la primera sobreviviente, pero los investigadores no supieron de eso porque su primera víctima mantuvo el silencio durante mucho tiempo. En agosto de 1968, solo un mes antes del violento ataque a Tali, Rodney atacó a una joven de solo 16 años llamada Morgan Rowan. Morgan se iba a mudar con sus papás a Nueva York y 4 días antes de esto, sus amigos le hicieron una despedida. En ese grupo de amigos estaba Rodney Alcala, al que ella ya conocía porque era su vecino en North Hollywood, en California. A Morgan no le gustó para nada ver a Rodney ese día porque ella ya no se juntaba con él. No lo hacía porque a los 13 años ella le hizo una broma inocente y él lo tomó muy mal. Y no mal de te odio, no me hables más. Mal de que la llevó hasta un callejón, la agarró de los pelos y golpeó su cabeza por una pared. Y por si todo esto fuera poco, le tiró un contenedor de basura encima y se fue. Por suerte, unos adultos en la zona la vieron y la auxiliaron. Nos queda claro, creo que cuando Morgan vio a Rodney de nuevo, 3 años después de ese suceso, estaba espantada. Pero como esa noche estaban presentes sus amigos, trató de dejarlo pasar y no hacerle caso. En un momento dado, Rodney sugirió ir a su casa porque tenía algo para invitarles para fumar a todos. Y mientras todos estuvieron fumando, escuchando música a todo volumen y divirtiéndose, agarró a Morgan y la llevó a su habitación. Estando allí le cortó la ropa y el cuello con un cuchillo, pero no la hirió de gravedad. Lo hizo como para mantenerla quieta y con miedo. También le ató un cinturón a la boca y las manos con una corbata, abusó de ella y la golpeó repetidamente. Afortunadamente, los amigos de Morgan se dieron cuenta de su ausencia y cuando fueron a ver por la ventana, intervinieron de inmediato. Rompieron su puerta, Rodney huyó y Morgan se quedó en la casa de uno de sus amigos y como el vecino de uno de ellos era enfermero, la cuidó hasta que tuvo que viajar. Ella no le contó nada a sus papás, tampoco hizo una denuncia, por lo que la policía no supo en ese momento que ella fue la primera víctima de Rodney. Y cuando Morgan se mudó a Nueva York, una de sus amigas le envió por correo el recorte del periódico con la noticia del ataque a Tali. Morgan se sintió culpable por no haber dicho nada, porque ella recordó lo que vivió en manos de Rodney, lo terrible que fue, y que si no fuera porque sus amigos se dieron cuenta, ella muy probablemente hubiera perdido la vida ese día. No se sabe si Rodney le quitó la vida o abusó de más mujeres o niñas durante 1968, 69 y 70 después de lo de Tali. Pero en junio de 1971 le quitó la vida a su siguiente víctima, una azafata de 23 años llamada Cornelia Creeley. Al mismo tiempo, el FBI añadió a Rodney en la lista de los 10 fugitivos más buscados. Cornelia había sido abusada e incluso la habían mordido y estrangulado en su apartamento en Manhattan, en Nueva York. Cuando esto pasó no se encontró al culpable y su caso permaneció sin resolver durante casi 40 años. Increíblemente fue esa mordida lo que permitió que años más tarde vincularan a Rodney con su caso.
Además de Cornelia, Rodney Alcala fue responsable de varios asesinatos de mujeres jóvenes en la década de 1970, entre ellas Ellen Jane Hoover, Jill Barcamp, Georgia Wickstead y Charlotte Lamb. Ellen tenía 23 años y era una aspirante a directora musical. Desapareció el 15 de julio de 1977 después de salir de su apartamento en Manhattan. Su cuerpo fue encontrado varios meses después, en abril de 1978, en los terrenos de la finca Rockefeller, en el condado de Westchester, en Nueva York. Jill Barcamp, de 18 años, fue abusada y le quitaron la vida en noviembre de 1977. Encontraron sus restos en una zona remota de Los Ángeles. Georgia Wickstead, de 27 años, había sido estrangulada en su casa en Malibu, California, en diciembre de 1977. Y a Charlotte Lamb, de 32 años, la encontraron sin vida en una lavandería en una locación llamada El Segundo, en California, en junio de 1978. A pesar de la brutalidad de estos crímenes, y al igual que con el caso de Cornelia, la conexión entre Alcala y estas víctimas no se identificó hasta muchos años después. Cada crimen parecía aislado para las autoridades y la policía no tenía suficiente evidencia para relacionarlo con los casos. Parecía mentira que durante tanto tiempo Rodney se moviera entre la gente como uno más y nadie pudiera atraparlo. La forma en la que se burló de la justicia fue de película, como se dice. Este hombre estaba tan seguro de que no lo iban a atrapar, que lo siguiente que hizo fue postularse para un programa de televisión para encontrar parejas llamado The Dating Game, el juego de las citas en español. Good luck, gentlemen. Well, let's see. Brancher number one is a successful photographer who got his start when his father found him in the dark room at the age of 13, fully developed. Between takes, he might find him skydiving or motorcycling. Please welcome Rodney Alcala. Rod, welcome. Rodney Alcala participó en el programa de televisión The Dating Game el 13 de septiembre de 1978. Durante su aparición, lo presentaron como soltero número 1, pero curiosamente también mencionaron su nombre real. No lo llamaron John Berger, sino Rodney Alcala. Y el conductor del programa lo describió como un fotógrafo exitoso al que le encantaba el paracaidismo y el motociclismo. Rodney tenía muchísimo carisma, además de verse bien frente a cámaras, con un pelo largo que resultaba atractivo para una gran mayoría. Él se presentó como un soltero en busca de una cita, y su personalidad encantadora y su ingenio durante el juego de preguntas y respuestas lo hicieron destacar entre los demás concursantes. Solo 2 meses antes, Alcala le había quitado la vida a una mujer, pero ni los productores del programa ni la audiencia presente tenía idea del hombre al que le apuntaban las cámaras ese día. ¿Cómo podía ser que el programa no hubiera realizado una búsqueda de sus antecedentes o algo parecido antes de dejarlo estar en televisión en vivo, siendo que les dio su nombre real? Encima en un programa de citas, o sea, le estaban dando a elegir a su futura víctima. En esa época las verificaciones de antecedentes no eran tan rigurosas como hoy en día. Aunque Alcala ya tenía un historial criminal por agresión sexual a una niña de 8 años, los productores del programa lo presentaron sin saber sobre su doble vida como asesino en serie. Porque les repito, él estaba en televisión nacional utilizando su nombre real y aún así la policía no hizo absolutamente nada. Durante el programa, Alcala utilizó su encanto para atraer la atención de la concursante Cheryl Bradshaw, quien más tarde terminó eligiéndolo como su cita. Sin embargo, después del programa, Bradshaw sintió una inquietud acerca de él y decidió no aceptar el premio, que era un viaje y clases de tenis junto a su elegido. Ella no lo supo en ese momento, pero su instinto le salvó la vida. El año 1978 había llegado a su fin y Rodney Alcala seguía suelto por las calles como si nada hubiera pasado. Como si todas aquellas mujeres y niñas a las que les quitó la vida no importaran. Este hombre empezó a salir con una joven llamada Monique Hoyt, que solo tenía 15 años.
Él la sedujo y la convenció para tomarle fotografías en una zona bastante alejada y aislada. Una vez que estuvieron a solas, hizo lo que hacía con todas, dejarla inconsciente y abusar de ella. Pero Monique no murió. Una vez que recuperó la conciencia, antes que actuar desesperadamente, Monique lo pensó bien y engañó a Rodney haciéndole creer que todo estaba bien y que lo que le hizo no se lo contaría a nadie. Le pidió que él también lo mantuviera en secreto y así siguieron viajando juntos. El 14 de febrero de 1979, Monique logró escapar de Rodney cuando él paró en una gasolinera. Ella corrió y se refugió en un diner, esos puestos de comida al costado de la ruta, y allí pidió llamar a la policía lo más rápido posible. Fue así como este asesino serial fue arrestado por primera vez. Este fue el desliz más grande de Alcala. A pesar de la valentía de Monique Hoyt a sus 15 años, el sistema judicial falló en contra de todas las víctimas de Rodney porque permitieron que el hombre saliera bajo fianza. La madre de Alcala, la señora Ana María Gutiérrez, pagó el monto que le indicaron y ayudó a que su hijo volviera a sentirse en libertad. Una vez libre, Rodney aprovechó para acabar con la vida de una mujer de 21 años, Jill Marie Parenteau, y una niña de 12, Robin Christine Samsoe. A Jill Parenteau le quitó la vida en su departamento en Burbank, California, en junio de 1979. Solo 4 meses después del arresto a Rodney. Y ese mismo mes, desapareció Robin Samsoe, de 12 años, en las calles de Huntington Beach mientras iba en bicicleta a sus clases de ballet. El cuerpo de la pequeña fue encontrado 12 días después en el Bosque Nacional Ángeles, pero sus restos ya fueron descompuestos por animales de la zona. Aunque parecía que todo estaba perdido y que Alcala jamás sería detenido definitivamente, la policía comenzó una investigación a fondo para lograr dar con la persona que le quitó la vida a esta mujer y a la niña. Los detectives encargados del crimen de Robin Samsoe analizaron qué había pasado horas antes de su desaparición y supieron que Robin había estado con sus amigos cuando un extraño se les acercó para preguntarles si querían participar en una sesión de fotos. Ellos se negaron y siguieron su camino, pero Robin se separó de su grupo de amigos para ir a sus clases de ballet. La policía se encargó de crear un retrato hablado del sospechoso, basado en las descripciones que dieron los amigos de Robin. Un ex oficial de libertad condicional reconoció a Alcala en el dibujo, lo que llevó a la policía a investigar más a fondo. Durante una búsqueda en la casa de su madre, las autoridades encontraron un recibo para un almacén de Seattle, lo que despertó aún más sospechas. Cuando registraron este almacén, lo que encontraron fue aterrador. Se descubrieron fotografías de niñas y mujeres que lo vinculaban a varios crímenes y se sospechó que las personas que no reconocieron en las fotografías podrían ser víctimas que no dejaron rastro alguno y a las que también les quitó la vida. Rodney logró ser arrestado nuevamente el 24 de julio de 1979 gracias a que un empleado postal en New Hampshire lo identificó en uno de los tantos carteles que el FBI puso a disposición de la ciudadanía para encontrarlo. Para ese entonces, Alcala trabajaba en un campamento. Imagínense el peligro que representaba este trabajo para todos esos jóvenes a su cargo. Una vez que la policía lo arrestó, también realizó el registro a la casa donde vivía Rodney y encontraron aún más pruebas, fotografías que tomó y también otras evidencias forenses. Todo esto dio paso a que comience su juicio. Un proceso judicial bastante largo porque debían asegurarse de vincularlo con todos los crímenes que cometió durante esos años. Recordemos que el primero de ellos fue en 1968, más de una década atrás. El primer juicio a Rodney Alcala resultó en una condena a muerte en 1980, pero esta fue revocada por errores procesales. Como sabrán, cuando se trata de sentenciar a una persona que cometió varios crímenes como este, y más aún cuando se pone sobre la mesa la pena de muerte, el proceso puede extenderse durante años debido a las apelaciones, los testimonios, la búsqueda de pruebas, etc.
En 1986 se realizó un nuevo juicio y nuevamente fue condenado a muerte por el asesinato de Robin Samsoe, pero esta sentencia también fue anulada en el año 2003. En 2010, luego de pasar 31 años en la cárcel, Alcala tuvo la posibilidad de salir de prisión nuevamente durante ese 2010. Terrorífico, ¿verdad? Por suerte para todas las víctimas de este hombre, apareció Monique Hoyt. ¿Se acuerdan de ella? Era la jovencita que tenía 15 años cuando él la atacó, y ella fue quien logró alertar a las autoridades para que lo arrestaran en 1979. Cuando esto pasó, Alcala logró salir bajo fianza antes de que se pudiera siquiera testificar en su contra, pero Monique tuvo la oportunidad de hacerlo en el año 2010. Gracias a su testimonio, finalmente pudieron sentenciarlo, y en la prensa se dijo que fue ella quien se encargó de ponerle los clavos al ataúd de Rodney. Además de su testimonio, también ayudaron las pruebas de ADN, retratos digitales y evidencia física para establecer su culpabilidad. Rodney Alcala, conocido como el asesino del juego de citas, fue condenado a muerte en 2010 por 5 cargos de asesinato en primer grado, relacionados con los asesinatos de varias mujeres y niñas entre 1977 y 1979, incluyendo a Robin Samsoe, Jill Barkham, Georgia Wickstead, Charlotte Lamb y Jill Parenteau. Esta fue su tercera condena a muerte. Las 2 anteriores fueron anuladas debido a las irregularidades en el proceso judicial. En 2012 también fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los asesinatos de Cornelia Creeley y Ellen Jane Hoover en Nueva York. Rodney solo recibió el peso de la ley por el crimen de 7 mujeres y niñas, lo que es realmente tenebroso porque cuando encontraron todas esas fotografías, se cree que el número real de sus víctimas suma más de 130. Alcala pasó sus últimos años de vida en prisión hasta que murió el 24 de julio de 2021 a la edad de 77 años. Falleció en un hospital cerca de la prisión estatal de Corcoran, California, por causas naturales. La motivación detrás de los crímenes de Rodney Alcala parece estar vinculada a un fuerte deseo de control y sadismo. Recordemos que este hombre era conocido por su encanto y apariencia atractiva, algo que utilizaba a su favor para seducir a sus víctimas, además de presentarse como todo un profesional de la fotografía. Una vez que Rodney se ganó la confianza de sus víctimas, abusó de ellas y hasta les quitó la vida porque disfrutaba del poder que tenía sobre ellas. Este patrón de comportamiento reveló una naturaleza depredadora que se alimentaba de la vulnerabilidad de sus víctimas, lo que sugiere que sus crímenes eran tanto un acto de violencia como una forma de satisfacción personal. La película The Woman of the Hour, una película que se encuentra disponible actualmente en Netflix, se centró más que nada en una de sus víctimas, en Cheryl Bradshaw, que para los que no se acuerdan fue la mujer del programa de las citas. Then she taught school in Phoenix, Arizona, and now she's here to educate our 3 bachelors in the art of amour. Welcome, if you will, sensational Cheryl Bradshaw. Hello, Cheryl. La película no solo se encargó de explorar la relación entre ambos personajes, sino que también criticó las fallas del sistema judicial y del entretenimiento que permitieron que un criminal como Alcala apareciera en televisión. Woman of the Hour también mostró cómo era la dinámica de poder que existía durante esa época entre hombres y mujeres y los peligros que existen en ese tipo de citas y programas. La directora de la película, Anna Kendrick, logró capturar realmente la atmósfera de la época y por sobre todo la tensión que experimentaron las víctimas de una persona tan terrorífica y despiadada como lo era Rodney Alcala. Es imposible no volver a hablar sobre los riesgos que enfrentan las mujeres día a día y no criticar también al sistema que permitió que un asesino en serie se presentara como un candidato atractivo en un programa de citas como si nada. Sobre Cheryl Bradshaw, sabemos que dejó atrás su vida en California luego de todo lo que le pasó en televisión y eligió una vida en el anonimato para formar una familia. Lastimosamente, Cheryl falleció. Anna Kendrick quiso ponerse en contacto con ella para interpretarla en la pantalla grande, pero dijo en entrevistas para un medio que no fue posible por esta razón. Morgan fue otra sobreviviente. Sintió un pesar tan grande pensando que pudo evitar lo que le pasó a Tali Shapiro en 1968, que la contactó y le pidió perdón.
Tali le dijo que no había nada que perdonar y se hicieron amigas, tan amigas que hoy sienten que llevan una relación como de hermanas. Tali Shapiro también hizo un contacto especial el día de la sentencia a Rodney y se acercó al hombre que la siguió cuando Alcala la secuestró y le dijo lo alegre que estaba de verlo. Los lazos que se crearon durante la gran tragedia que dejó Rodney a su paso es lo realmente bueno detrás de tanta oscuridad y de tanto pesar. Y aunque a la fecha todavía no se conozca la verdadera extensión de sus crímenes, es bueno saber que hoy el mundo descansa del terror que causó. ¿Ustedes qué opinan de este caso? ¿Ya vieron la película? Me gustaría saber en los comentarios todo esto. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.